Shalom, amadas, vamos a estudiar Torah, aunque hoy la reunión de mujeres la hicimos ayer con mi esposo, que quería estar con ellas un poquito, y hoy hago yo sola este audio. Entonces, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de Yeshua Mashiach, de mi rabino, el doctor Dalmen Abraham, y de mi esposo también, Rakefa patrón, sobre ellos sea el salón y de la Rabaní Yehudí. Vamos a estudiar la Parashá Naso. Hicimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'shivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, noten HaTorah. Comenzamos hace una semana casi, poco menos, fue Shavuot. Y así acabamos con la salida de Egipto, la pesa, la redención, termina en Shavuot. ¿Por qué? Porque no hay redención sin Torah. Ni hay Torah sin redención. Entonces, la redención que empezó en Egipto tiene que concluir en Sinaí, porque los redimidos tienen que vivir practicando los mandamientos de Hashem que le fueron dados en Sinaí. A partir ya del Sinaí, con la Torá, los mandamientos para todo Israel y los que se añadieron, porque hay una sola Torá, hemos dicho muchas veces, ya el pueblo redimido ya no es el mismo pueblo cuando salen del Sinaí que cuando llegan a Sinaí. El pueblo del Eterno, que ya es escogido por Hashem al bajar su Torah, y hace como dijéramos un contrato matrimonial, un pacto, por la Torah sería la que tú vas de Hashem, como se tiene que conducir. Entonces ya el Eterno, a partir del Sinaí, ya dice, ahora vamos hacia la tierra con la Torah, pero ya no vais a ir desorganizados. Ya tiene que ir cada uno en su campamento. Ya tenéis que acampar el Mishkan en medio y todas las tribus alrededor. 4 banderas. Al oriente, por la entrada del tabernáculo, 3 banderas, con el príncipe Judá. Al sur, Rubén. Por detrás estaba Efraín con sus hermanos, con su hermano y con Benjamín. Y la otra parte la tribu de Gad con otros 2. Entonces ya era un orden, así como estaban acampados tenían que salir por sus jornadas. Por lo tanto ya no era como ellos habían aprendido, sino una nueva enseñanza, una nueva dirección, una nueva vida, un nuevo comportamiento tenían que practicar a partir del Sinaí. Por eso es que Bilal le dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Por qué? Porque vio desde lo alto de la montaña Israel acampada en el desierto y fue para él una exclamación de lo que vio. ¿Por qué? Porque Hashem le decía la forma, le dijo la forma en el Sinaí, cuando comenzaron a andar, cómo tenían que acampar, cómo tenían que andar, cómo tenían que vivir a través de los mandamientos. Y así es como nosotros nos tenemos que ver. Porque si somos redimidas del Eterno, de nuevo tenemos una nueva forma y estilo de vivir, una nueva manera de hablar, una nueva forma de comportarnos. Y empieza la Parashá Naso. Naso, ¿qué quiere decir? Levanta la cabeza. El Eterno dijo a Mosé, levanta las cabezas ¿de quién?
de los que van a ser los que trabajan en mi tabernáculo. Por eso, si el Señor nos llama para ser redimidas, si ya nos ha redimido, tenemos que ver al Eterno diciéndonos las mismas palabras que a la tribu de Leví le dijo: levantad la cabeza, os he contado a vosotros para que sirváis en mi tabernáculo. Y así nosotros en estos tiempos finales tenemos que estar esperando ese llamamiento, ese levantarnos de nuestra situación y elevarnos al Eterno para trabajar en estos últimos tiempos en la redención final, antes que venga Masías, para llevar muchas almas al conocimiento del Eterno y al conocimiento de su Torah. Por lo tanto, que somos privilegiadas. Tenemos que sentir honradas, elevadas, bendecidas, privilegiadas. Y así con ese espíritu de gratitud dispuestas a vivir una vida en santidad para que Jesús nos pueda elevar. Eso significa la palabra nasó. Levanta las cabezas de los que van a ministrar las cosas santas. Luego, más adelante, dice, en el 5:2 del Números, dice: manda a los hijos de Israel que hagan salir fuera del campamento a todo leproso, a todo aquel que padece flujo, así como a todo contaminado por causa de muerto. 3 situaciones, 3 llamamientos a salir fuera: todo leproso, todo que padece flujo y todo contaminado por muerto. Nuestros sabios encuentran en este ejemplo el establecimiento de una circunscripción triple en la época del santuario del Templo de Jerusalén. Las zonas se extendían desde la puerta de la ciudad hasta el pie de la montaña del santuario. Ese era el lugar de los israelitas. Desde aquí, desde el pie de la montaña hasta la entrada del santuario, eso pertenecía a los levitas, ¿no? A los hijos de la tribu de Leví. Y por último, desde la entrada del santuario hasta el interior del mismo, eso era la Sejiná, ¿no? Respectivamente, donde moraba la Sejiná, el Eterno. Entonces, esos 3 campamentos es como el leproso se veía prohibido de estos 3 recintos que os he dicho. La persona que padece flujo solo de los 2 primeros campamentos, o sea, del Mishkan y desde la montaña, desde los pies de la montaña hasta donde estaba el Mishkan. Y aquel que volvía impuro debido al contacto con un cadáver no era nada más que excluido del primer recinto. Por lo tanto, ya se ve aquí apartando el Eterno los lugares, el lugar, lo que es el campamento de Israel, lo que es el campamento de los levitas, los hijos de Leví, y lo que es el tabernáculo mismo en sí, o el templo, que es lo mismo en el tiempo del templo de Jerusalén. Ahora vamos a ir al tema, el tema de la ofrenda también, y vamos a tocar otro tema.
en el 12:5 dice, habla a los hijos de Israel, 12:5 no, perdón, 5:12 de Números. Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de uno fornicare y le fuese infiel, y otro hombre tuviera ayuntamiento carnal con ella, y esto fuere encubierto al conocimiento de su marido, y la cosa quedare oculta, porque cuando se mancilló no hubo testigos contra ella, ni fue sorprendida, luego seguimos hablando, leyendo la Torá. Pero Rashi declara, los adúlteros no cometen el acto reprobado más que si un espíritu de locura se apodera de ellos. Porque aquí está escrito, si la mujer tiste, y en Proverbios 6:32, a propósito del hombre, dice, el que comete adulterio es insensato. Pero el Talmud no duda en declarar que ningún hombre se entrega al pecado, hombre o mujer, antes de que un espíritu de locura haya pasado sobre él. En efecto, en su estado normal, el hombre sigue el camino recto, más si es un estudioso de la Torá impracticante, no comete estos pecados. Su camino normal sería el camino de Hashem, el camino de la Torá, ¿no? Por otra parte, el adulterio es un crimen irreparable, estamos hablando dentro del matrimonio, porque en la ley mosaica, en los sacrificios, en el ritual sacrificial tanto del Mishkan Tabernáculo como del templo, no había ofrenda o sacrificio para esta clase de pecados. ¿Os acordáis cuando David pecó con Betsabé y dijo al Eterno, una vez que se arrepintió, que le dijo el profeta Natán, vino a decirle a la ovejita y todo eso, entonces él entendió. Dice, porque no quiere sacrificio, que si no, yo lo daría. Reconoció su pecado, pero no pudo ofrecer un sacrificio por esta clase de pecado, ¿no? ¿Qué hizo? Por lo tanto, el adulterio es un crimen irreparable. Únicamente el Masías de Hashem, enviado en la persona de Yeshua, fue el que vino a morir por esta clase de pecados. Que si se arrepiente la persona y acude a los méritos, al sacrificio perfecto de Yeshua Masías, sí tienen perdón. Pero a nivel de pareja es muy difícil que un matrimonio con esta clase de pecado, de adulterio, pueda repararse totalmente, porque hay como una mancha y una señal que permanecerá. Desde este punto, el adulterio es casi un crimen irreparable, aun si de él no se conciben hijos y la mujer se vuelve, en tal caso, prohibida a su marido. Incluso Yeshua dijo que solamente existe el divorcio por causa de ¿qué? Del adulterio. Lo corrobora lo que dice. Es a este caso al que el rey Salomón hace mención al decir, lo torcido no se puede enderezar, que está en Eclesiastés 1:15. Como que le sigue, como que quiere y se esfuerza, pero es muy difícil para su compañero, para su cónyuge, aceptar esa situación. El Eterno magnánimo para los otros pecados no lo es para este tanto. Es por otra parte en razón de la gravedad de este crimen que las 10 tribus han debido sufrir su destino o su destierro. Es esto lo que se deduce del profeta Mija, que dice a las mujeres de mi pueblo expulsadlas de sus casas de placer. A sus hijos quitadles para siempre en mi gloria. Y dice el Eterno, levantaos y marchad, porque no es este el lugar de vuestro descanso.
por cuanto está contaminado. El enemigo lo devastará. Vemos la gravedad, ¿no? Es por eso que el recato es tan importante. Es por eso de no mezclarnos las sinagogas en nuestro pueblo, las mujeres con los hombres. Es por eso que vemos en este mundo occidental, los hombres se saludan con la mano y las mujeres, y hombre con hombre se saluda y hombre con mujer se besa. Eso no es necesario, porque se evita llegar a pecados de gravedad como este, aunque la mayoría de veces no, pero puede pasar. Igual que el decoro de la mujer, no estar mucho tiempo con un hombre sola, lo menos posible. Me acuerdo que había, me parece que se llamaba Beruria, la mujer de un rabino, que dice que iba por el campo y se acercó otro, creo que era un rabino, no me acuerdo, pero bueno, iba en el campo y una persona, un hombre, no sabía, para llegar a un lugar no sabía, y empezó a explicarle a esta mujer, ¿me puedes decir el camino que me he perdido para ir a tal sitio? Entonces, esta santa mujer, Berulia, le dice, debías haberme dicho el camino para tal lugar, o sea, acortando palabras para hablar con una mujer. Porque una mujer lo entiende, no tiene que explicar tanta cosa. Es porque Java dio lugar a tener conversación con la serpiente por los diálogos, que muchas veces hay que tener cuidado, si no pueden llevarnos a situaciones difíciles, incluso de pecado. Nuestra forma de vestir, no llamar la atención, sino pasar inadvertidas, decorosas, vestidas bien a la moda, que se puede ir vestida a la moda, pero decorosas. Yo me fijo siempre en las reinas, en los príncipes, las princesas, que son mujeres de alta alcurnia, pero y de una posición elevada, donde van elegantísimas, pero van siempre decorosas. Es muy diferente a las artistas que van, pues como van, llamando la atención. Y seguimos. Sin embargo, si se apoderara del marido el espíritu de los celos y tuviese celos de ella, háyase ella mancillado en realidad o no, aquel hombre llevará a su mujer al sacerdote y ofrecerá por ella una oblación de la 10ª parte de un efa de harina de cebada sin derramar aceite sobre ella ni poner encima incienso, porque es ofrenda minjá de celos, minjá de memoria para traer el pecado a la memoria. Entonces el sacerdote la presentará a la mujer y la colocará delante de Adonai. Luego tomará el sacerdote agua santa de una vasija de arcilla. ¿Qué agua santa era esta? El agua del Kior. ¿Os acordáis cuando Mosé fue a hacer el Kior y se lo mandó Hashem a hacer con los espejos de las mujeres? Porque con sus espejos ellas provocaron que sus maridos, que estaban exhaustos en Egipto, tuvieran el deseo de amarlas para seguir multiplicándose en la esclavitud, y eso a Hashem le agradó, porque fue usados esos espejos y esas mujeres hebreas para sus esposos, para atraer a sus esposos, no a los de fuera. Por eso al decir agua, el sacerdote cogía agua santa, agua del Kior, y eso le recordaba a ella que el Kior, con lo que estaban hechos los espejos, no se comportaron esas mujeres como en un principio, hasta que no se demuestre lo contrario,
el esposo la traía. Que hubiera suele tabernáculo, tomará el sacerdote y lo pondrá en esa agua, con polvo del tabernáculo. La ofrenda de la mujer sospechosa de infidelidad estaba privada de refinamiento. Era una ofrenda de minjá, pero era de cebada, no era de trigo, no era de flor de trigo. Ni de buen olor. ¿Por qué? Porque no llevaba tampoco el aceite ni las especias aromáticas, que es el incienso. Entonces, estaba privada de refinamiento, de buen olor, y no conllevaba en consecuencia ni aceite ni incienso. Esta falta de refinamiento correspondía a la ausencia de fineza en la conducta que había tenido esta mujer. Y delante de una apariencia de arrepentimiento, parecía con esta ofrenda decirle a esta mujer: a causa de tus transgresiones, tu ofrenda se presentará en un estado inferior, por haber sido tu acción más vergonzosa que un pecado de inadvertencia. Su ofrenda es constituida de una materia de calidad inferior, en la forma de harina de trigo. Por otra parte, también tenía que cortarse el pelo, por aquí estará más adelante. Y eso daba a entender que no era una mujer recatada ya, con toda esta ofrenda, allá en el Mishkan o en el tabernáculo, y encima cortarle el pelo, que el pelo era su decoro, el pelo era para su esposo, no para los demás hombres. Entonces, esto le estaba mandando siempre un mensaje a la mujer en la condición que se había expuesto a otros hombres, porque el hecho de que su marido tuviese sospecha de celo es que ella algo había hecho, aunque para producirse el adulterio, o sea, el estado mismo de unión tenía que ser muy, muy estricto, y como nadie lo veía, Hashem ordenó todo este ritual. Y ya pasamos, bueno, por lo tanto ya cuidadito, porque muy pocas mujeres de Israel, pocas creo, tuvieron este problema. La mujer judía creyente ha sido una mujer recatada, una mujer que por el mérito a ella, el pueblo de Israel existe, por el mérito de ellas, de las mujeres salieron de Israel, por sus méritos, grandes cosas Hashem hizo por Israel. Había otro punto aquí. ¿Os acordáis de la mamá de Yeshua, Miriam, cuando su esposo fuera en Erusim, fuera en Nisuim, tuvo celos de ella y pensó entregarla para que le hicieran este ritual? Pero un ángel vino y le dijo no, porque ella estaba pensando qué hacer, si la exponía públicamente allí en el templo en Jerusalén o no. Y fue cuando el malán le dijo: no temas, yo sé, porque lo que ha concebido tu esposa no es a causa de ligereza de ella, sino por el poder del Eterno dentro de ella es.
porque no es que concibiera el Espíritu Santo, como dicen por ahí, es que era todavía una lialdad, una muchacha que no había tenido la pubertad. Pero como Jasén obra milagros, en fin, y dice el 18, entonces el sacerdote hará que la mujer se ponga de pie delante de Adonai y le descubra su cabellera y pondrá en sus manos la minja de memoria, la ofrenda que hemos dicho. Minja es de celos, entre tanto estarán en la mano del sacerdote las aguas amargas de maldición. ¿Qué dice con respecto a descubrir su cabellera? Rashi nos dice, de aquí se deduce que es una vergüenza para las hijas de Israel llevar la cabeza descubierta. Como la sospecha de infidelidad y las dudas que se pueden tener respecto a este tema son frecuentes con respecto a la mujer, la ley nos ha prescrito algunas disposiciones especiales referentes a la mujer sospechosa de adulterio. Y el procedimiento considerado tenía necesariamente como consecuencia que toda mujer casada, temiendo el terror de las aguas amargas, se cuidara con extremado esmero y se abstenía de causar pena al corazón de su marido. En efecto, en el caso de que la mujer era pura y capaz de tranquilizar completamente a su marido, acerca de ella la mayor parte de los hombres habrían de buena gana dado todo lo que ellos poseyeran para librarle del procedimiento al cual ella debía ser sometida. Esto sería lo que le pasó Joseph, pensando el procedimiento en lo que si la difamaba pasaría Miriam. Y habían incluso preferido la muerte a la gran ignominia consistente en dejar descubrir la cabeza de su mujer. Desatar sus cabellos, desgarrar su vestimenta hasta descubrirle el pecho y hacerle dar la vuelta alrededor del santuario en presencia del público. Mujeres, el público, mujeres y hombres y del gran tribunal. Así, al inspirar este temor, se han prevenido grandes infortunios, susceptibles de alterar el orden en muchos hogares. Ya dejamos este tema y vamos al capítulo 6, que nos habla del voto del nazareato o el neder. Neder es voto, nazareno es nazir, o sea, el neder nazir, el voto del nazareno. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando algún hombre o mujer hiciera un voto especial, voto de nazir, consagrándose al Eterno, a Jasén, se abstendrá de vino y de licor fermentado. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor, no tomará ninguna bebida hecha de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazireato, no comerá fruto alguno de la vid de vino, desde las semillas hasta el hojuelo. Durante todo el tiempo de su voto de nazireato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se cumpla el tiempo por el que se consagró a Adonai. Quedará santo y dejará crecer libremente su cabellera. Durante todo el tiempo de su consagración a Adonai, no se acercará a cadáver alguno, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se ha de contaminar si muriese, porque lleva sobre su cabeza la consagración a su Elohim.
Y si por casualidad más adelante dice, si de pronto tuvo que atender a una persona enferma, postrada en el suelo y estuvo muerta, la tocó, tiene que hacer una ofrenda de pecado y volver a empezar al voto del nazareato porque no le ha valido para nada. Vemos que es tan importante porque dice que lleva sobre su cabeza la consagración a su Elohim. Aún el colaborador se podía impurificar por un muerto de su padre, su madre, su hermano, su hermana virgen. Por casos muy especiales familiares se podían impurificar. Pero al nazir, al que hace el voto, no le es permitido impurificarse ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. No debe cortarse el pelo y debe abstenerse de todo vino fermentado, vinagre, todo lo que proceda de la vid no debe. Y si con esta ley que nos dice aquí vamos a Simsón o a Sansón, una vez que sepamos las condiciones para el nazir, tenemos que ir a 2 Samuel 13 y vamos a ver, y dice: no, 2 Samuel 13 no es, perdón.